El siglo XIX conoció la llegada de un nuevo medio de locomoción, el ferrocarril, y con él una revolución en el sistema de transportes de hombres y mercancías. El ferrocarril nació en Gran Bretaña fruto de la unión de los progresos habidos en la explotación minera y la máquina de vapor. Las primeras locomotoras se aplicaron a la minería como sistema de arrastre del mineral extraído. En 1801, una compañía privada inglesa había construido el primer ferrocarril tirado por caballería. Hasta 1814, y tras varios intentos fallidos, no se consiguió aplicar la máquina de vapor al transporte terrestre. En este año, el ingeniero George Stephenson construyó para una mina la locomotora cohete, capaz de arrastrar 70 toneladas de carga a una velocidad media de 10 km por hora. Los empresarios comenzaron a interesarse por el ferrocarril como medio de transporte económicamente rentable, invirtiendo en su construcción. Así es como se construyó la red nacional en Gran Bretaña, Francia, Alemania y Bélgica. La inauguración de la línea Manchester-Liverpool en 1830 señala el punto de partida simbólico de la era del ferrocarril, hecho que caracterizó toda la segunda mitad del siglo XIX. El ferrocarril llegó a España con retraso respecto a otros países europeos vecinos. Entre las causas que explican este retraso se encuentran la falta de capital para su financiación, el difícil relieve de nuestro país, el atraso técnico existente y la falta de iniciativa estatal. La primera vía férrea española se inauguró en 1848, unía Barcelona con Mataró y estaba dedicada al transporte de pasajeros. A esta le siguió el ferrocarril de Langreo de 1851 y la línea Madrid-Aranjuez en 1855, hasta llegar a la formación de una red nacional. La construcción del ferrocarril en España se encuentra en manos de las compañías ferroviarias, Norte, Madrid, Zaragoza, Alicante, etc. La mayoría de estas compañías están unidas a grandes grupos financieros extranjeros, fundamentalmente franceses, ingleses y belgas, aunque también hay una minoría de capital privado español. Este es el caso de la compañía Norte, cuya principal accionista es la Sociedad del Crédito Mobiliario, de procedencia francesa y donde también hay capital hispano. El Estado español va a financiar con fondos públicos esta construcción, aunque en cantidades muy inferiores al capital privado extranjero. Los diferentes gobiernos van a establecer una serie de leyes, como la Ley General del Ferrocarril de 1855, que regulan el establecimiento ferroviario en nuestro país, las concesiones para la construcción, la financiación, el ancho de las vías de 1,67 metros, los precios de los billetes y el transporte de las mercancías. Las compañías ferroviarias en España son el primer caso de empresa al servicio público en que se une la inversión y la gestión privada, con el control estatal. Entre 1855 y 1865, el ferrocarril conoce en España una etapa de gran expansión. Es cuando se realiza el tendido de las principales arterias que enlazan a Madrid con las fronteras, los principales puertos de mar y las ciudades más prósperas de España. Es en estos años cuando el ferrocarril llega a Valladolid. La instauración del ferrocarril del norte en Valladolid en el siglo XIX fue un acontecimiento de gran trascendencia para la ciudad. Esta pasó de ser un pequeño núcleo comercial y administrativo, capital de provincia y sede de la universidad y de la Chancillería, a ser una ciudad comercialmente importante y en vías de industrialización. La influencia del ferrocarril fue tan intensa que el trazado de las calles y las nuevas áreas de crecimiento de la ciudad son consecuencia directa de él. El establecimiento en nuestra ciudad de uno de los principales enclaves ferroviarios españoles se debe a su situación geográfica y no a la iniciativa de la burguesía de la ciudad, como así ocurrió en Cataluña. Su localización en el centro de Castilla la convierte en un cruce de caminos, punto de enlace que favorece el paso por la ciudad de la línea Madrid-Irún y la construcción de diversas líneas con destino a Galicia y Cantabria. En 1855 se estableció el proyecto definitivo del ferrocarril que uniría Madrid con la frontera francesa por Irún, también llamada Línea Norte. La subasta para la construcción del tramo que uniría Valladolid y Burgos con un ramal en el embarcadero del Canal de Castilla en Alar del Rey se realizó el 20 de febrero de 1856. La adjudicación de la concesión fue para la entidad financiera francesa el Crédito Mobiliario Francés. Este trámite legal abría para Valladolid un futuro prometedor. Así lo entendieron las autoridades y el pueblo, celebrando el acontecimiento con numerosos festejos. La calle 20 de febrero conmemora el hecho, así como la calle Duque de la Victoria lo hace de la inauguración de las obras. Dicha inauguración se celebró en abril de 1855 y a ella asistió el presidente del Consejo de Ministros, don Baldomero Espartero, Duque de la Victoria, en nombre de Su Majestad la Reina Isabel II.
La expectación creada por la llegada del ferrocarril en la ciudad se manifiesta en la prensa de la época, la cual mantiene a sus lectores continuamente informados del estado de las obras férreas, su coste, etc. El coste total de las obras está calculado en 216 millones y la longitud entre Madrid y esta ciudad será por línea trazada de 239 kilómetros. El martes próximo 9 del actual se dará principio a las obras del Ferrocarril del Norte en su primera sección, las cuales comenzarán a inmediaciones del Arca Real en el sitio titulado Prado del Rubín. Tenemos el mayor gusto al anunciar a nuestros lectores que por fin ha principiado la colocación de la vía en las inmediaciones de Valladolid. Por otra parte, van a llegar muy pronto las locomotoras. La reina Isabel II visitó Valladolid en el verano de 1868. Sus majestades serán invitadas por la Sociedad Crédito Mobiliario para solemnizar con su presencia el acto de colocación de la última piedra o clave de uno de los arcos centrales del puente de ferrocarril sobre el río Pisuerga en las inmediaciones de Cabezón de Pisuerga. La ciudad se preparó con entusiasmo para tal acontecimiento. Las calles principales fueron engalanadas con colgaduras y flores, así como la Plaza Mayor y el Ayuntamiento. El alumbrado público en las calles se mantuvo durante toda la noche, mientras la reina y su séquito permanecieran en la ciudad. El norte de Castilla refleja nuevamente estos preparativos. La entrada de sus majestades en esta capital se verificará en la tarde del 23 de julio por la Puerta Nueva, construida y convenientemente decorada para ese fin, y para perpetuar tan fasto suceso llevará desde aquel día el nombre del príncipe don Alfonso. Todas las calles del tránsito estarán enarenadas y los balcones adornados con colgaduras. Los ingenieros de caminos del distrito y los de la Sociedad de Crédito Mobiliario alzaron un arco en honor de la reina. Este arco fue situado enfrente del Colegio Militar de Caballería, entre la Puerta Nueva del Príncipe y el Arco de Santiago. La Sociedad de Crédito Mobiliario construyó al lado del Arco de Ladrillo una amplia y lujosa tienda de campaña en la cual sería recibida la reina en su visita a las instalaciones que la Compañía Norte tenía en la ciudad vallisoletana. Acto recogido por la prensa local. A las 6:30 de la tarde del día 23 llegaron sus majestades a la elegante tienda de campaña que la Sociedad de Crédito Mobiliario Español, concesionaria constructora del Ferrocarril del Norte, había levantado fuera de las puertas del Príncipe don Alfonso frente al soberbio y atrevido arco de la estación. Lentamente se van desarrollando las obras del ferrocarril y por fin el primer tren entra en Valladolid. El domingo 8 de julio de 1860 llega a la estación de nuestra ciudad el tren de la línea Madrid-Irún por Venta de Baños. Se trata de un tren con servicio regular de viajeros, mercancías y correo. El convoy estaba formado por 2 locomotoras de vapor. La primera de ellas estaba engalanada y llevaba el nombre de Valladolid. Esta locomotora arrastraba a 2 coches que servirían para recibir a las autoridades e invitados del viaje inaugural de 56 vagones llenos de material. Las autoridades locales subieron al tren, que se puso en marcha desapareciendo a la salida de la estación por la velocidad que llevaba, volviendo a aparecer al poco rato después de haber dado un paseo como de media legua. Una inmensa concurrencia acudió a la estación y todos los rostros reflejaban sentimientos de alegría, admiración y sorpresa. Desde que en 1864 se completó la línea Madrid-Irún hasta el año 1895, se fueron inaugurando las diferentes líneas que iban hacia el Cantábrico, Galicia, al oeste de la península, y las que ponen en conexión las diferentes provincias castellanas. De todos estos trazados vamos a destacar 2 por la importancia que económicamente van a tener para nuestra ciudad. El ferrocarril Alar del Rey Santander. Tras muchos problemas y retrasos en la construcción de su tendido, este se inauguró en 1866. En la población burgalesa de Alar del Rey termina el trayecto del Canal de Castilla y con él el transporte en barcazas del trigo castellano. Desde aquí el transporte se tenía que hacer por carretera hasta el puerto de Santander. Por estas causas el transporte era muy lento y difícil y encarecía enormemente el precio de los productos. La instalación del ferrocarril de Alar a Santander vino a solucionar estas dificultades. El comercio entre Valladolid y Santander se incrementó notablemente. Valladolid pasó a ser el centro distribuidor del trigo y cereales venidos de toda Castilla. La línea Valladolid-Ariza se creó por las presiones ejercidas al gobierno de la nación por parte de los intereses vallisoletanos. Este ferrocarril supuso la comunicación directa de nuestra ciudad con Cataluña,
principal mercado del trigo castellano. La red ferroviaria quedó completada de esta manera. Valladolid estaba unida por el ferrocarril a las ciudades de la región castellana y a las principales zonas y ciudades de la España de finales del siglo XIX. La llegada a la ciudad del ferrocarril en 1860 supuso el auge del comercio y la industria, así como del crecimiento de la ciudad. El comercio vallisoletano, como ya hemos dicho, salió beneficiado con el ferrocarril. Valladolid no solo será la localidad redistribuidora del trigo, sino también de todo tipo de mercancías. En estos años nace el mercado del arco de ladrillo, que llegará a tener una importancia nacional. El precio del trigo en el establecido será punto de referencia para toda España. Por su localización geográfica, nuestra ciudad será elegida por las grandes industrias nacionales como el centro de depósito de mercancías para luego ser distribuidas al resto de Castilla e incluso a zonas como Galicia y Asturias. Los almacenes de mayoristas, los agentes de las grandes firmas comerciales e industriales se localizaban en un cinturón en torno a la estación y el arco de ladrillo. A partir de los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, se fue configurando en la ciudad una potente burguesía que basaba sus negocios en el comercio. Estos capitales fueron reinvertidos en parte en la naciente industria. Antes de la llegada del ferrocarril, la ciudad contaba con una primera generación de industrias que nacieron vinculadas al Canal de Castilla en la primera mitad del siglo XIX. La crisis económica y fundamentalmente la competencia que trajo consigo el ferrocarril fueron los motivos de su desaparición. El ferrocarril supuso la creación de un mercado a escala nacional. Ello suponía que a Valladolid llegaban productos de toda España y posteriormente del extranjero. Las pequeñas industrias vallisoletanas no estaban preparadas para asumir esta competencia y se ven obligadas a cerrar. Aunque el ferrocarril supuso la desaparición de esta primera generación industrial, va a ser el que fomente el desarrollo de la industria de Valladolid, la cual será la base de la industrialización actual de la ciudad. El impulso que recibió la industria vallisoletana en esta época no tiene en la reinversión de capitales locales su causa principal. Esta se encuentra en el establecimiento en la ciudad de los principales talleres de reparación de la Compañía Norte. Su funcionamiento comenzó, aunque de manera provisional, en el año 1861. Los talleres fueron situados al sur de la estación, en unos extensos terrenos cedidos por el municipio a la Compañía y que antes habían ocupado los conventos de capuchinos y de la Merced Descalza. A finales del siglo pasado, los talleres fueron ampliados y modernizadas sus instalaciones, con lo que se convirtieron en una gran empresa. En los momentos de mayor auge, llegaron a contar con 3.000 personas en plantilla, una cifra muy alta si tenemos en cuenta que la población activa era de unas 25.800 personas. Gran parte de la población de Valladolid dependía económicamente de la Compañía del Norte. El trabajo en los talleres era estable y bien remunerado. Los salarios eran bastante superiores a los de los trabajadores de otras empresas. A estas ventajas hay que añadir un sistema de seguridad social que la compañía había organizado. Contaba con asistencia médico-farmacéutica, retribución por accidentes de trabajo y pensiones por jubilación o fallecimiento. También se construyeron casas para los obreros, economatos y escuelas profesionales. Los trabajadores de los talleres de ferrocarril gozaban de una situación privilegiada en una época en que el trabajo era de carácter eventual, el paro una constante y la seguridad social no existía. A la sombra de los talleres del ferrocarril surgieron una serie de talleres y factorías. La mayoría de ellos trabajaban como industrias auxiliares de los talleres ferroviarios. Un ejemplo similar y más reciente lo encontramos en la fábrica automovilística Renault, FASA, y las empresas dedicadas a abastecerla de tapicerías, piezas, cristales, etc. Las primeras industrias en nacer son las metalúrgicas, de las que destacan Fundiciones Gabilondo en 1868 y los talleres Miguel de Prado en 1874. Posteriormente surgen las industrias alimenticias, las harineras, las de materiales de construcción, cerámicas. Su asentamiento en las cercanías de la estación y de los talleres supuso la creación de un cinturón industrial y de almacenes. Este proceso de industrialización culminó en los últimos años del siglo pasado y primeros del actual, en la unión de los hombres de negocios de la ciudad. Crearon el grupo financiero Banco Castellano en enero de 1900, compraron el periódico Norte de Castilla y fundaron la Sociedad Industrial Castellana en 1898, de la que salió la fábrica de azúcar Santa Victoria. Valladolid, al comenzar el siglo XX, ya no era solo una ciudad administrativa y capital de provincia, sino un núcleo industrial y comercial de importancia, y todo ello gracias al impulso proporcionado por el ferrocarril.
El urbanismo de la ciudad se vio modificado a finales del siglo XIX con el tendido de la vía férrea, la construcción de la estación y el asentamiento de los talleres de reparación del ferrocarril. Valladolid experimentó un crecimiento en su población desconocida hasta ese momento, manifestándose en la ampliación del espacio habitado. El ferrocarril influye en el urbanismo vallisoletano de diferentes maneras. Por un lado, se convierte en polo de atracción para la población y para las fábricas en torno a las instalaciones ferroviarias, y por otro lado, como limitador del crecimiento de la ciudad, auténtica muralla moderna. Las fábricas que nacen en los últimos años del siglo XIX van a asentarse preferentemente en torno a la estación y a los talleres de reparación, creando un cinturón industrial y de almacenes con fácil acceso a las carreteras de Madrid y Salamanca. Es aquí donde se localiza la Fundición Gabilondo, Gas Madrid, la Azucarera Santa Victoria, la Alcolera. Otro asentamiento industrial lo encontramos en el antiguo barrio artesanal San Andrés, junto a las vías férreas. En esta zona se concentran las industrias dedicadas a la producción de materiales de construcción, carpinterías, la cerámica y la fundición Miguel del Prado. El desarrollo económico que vivió la ciudad tras la llegada del ferrocarril supuso la emigración de población procedente de la provincia. Son gentes que buscan un mejor nivel de vida y que van a formar parte de la clase obrera vallisoletana. Esta emigración fue tan numerosa que hizo que la población urbana de Valladolid pasara de 43.000 habitantes a 70.000 en 1900. Esta población se va a localizar en torno a los centros industriales que con el tiempo cristalizarán en barrios periféricos. Las construcciones de estas zonas son casas molineras, de carácter más o menos clandestino, casas de una sola planta, divididas en 3 o 4 habitaciones, en torno a un pasillo central y con una superficie útil de 40 a 50 metros cuadrados. El resto se destina a corral. No contaban con electricidad ni agua corriente. En las últimas décadas del siglo pasado comienzan a edificarse zonas que hasta ese momento solo estaban ocupadas por huertas. Se empiezan a perfilar núcleos extrarradio, al otro lado de las vías. Este es el caso de los futuros barrios de La Pilarica, Los Pajarillos, La Maluquesa, San Isidro y Las Delicias. El barrio de Las Delicias nacerá vinculado al ferrocarril. Está situado entre la carretera Segovia y los talleres de reparación, y en él residirán la mayoría de los trabajadores ferroviarios. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, se convirtió en el barrio proletario por excelencia de Valladolid. Además de la aparición de nuevas zonas residenciales, la llegada masiva de población hizo que 2 de los antiguos arrabales de la ciudad se ampliaran hasta las vías férreas. Se trata de los barrios de Vadillos y San Andrés. La Compañía del Ferrocarril del Norte estableció en Valladolid una estación considerada de primera clase que junto a la de Madrid eran las 2 únicas existentes. El terreno que ocupa la estación fue cedido por el Ayuntamiento a la compañía en 1856 y anteriormente perteneció al convento de los Padres Capuchinos. Con carácter provisional, se levantó la primera estación al final y frente al Paseo del Campo Grande. En este edificio se localizaban un estanco nacional, un pabellón con las oficinas centrales de reclamaciones, explotación, economato y dirección, almacén general del economato, depósito de máquinas y trenes, talleres de montaje, construcción y reparación de maquinaria, fraguas, plataformas y cambios de vía. El edificio destinado a estación al servicio de los pasajeros constaba de una galería de una sola planta. En ella había 3 salas de espera, una de equipajes, el despacho de billetes, telégrafo, despacho del jefe de estación y un café-restaurante. La estación definitiva se construyó en el mismo lugar donde estuvo la provisional. El proyecto de la nueva estación pertenece al año 1890 y es obra del arquitecto de la Compañía del Norte, don Salvador de Argamac. El actual edificio fue construido entre los años 1891 y 1895. Su coste ascendió a 591.575 pesetas. El edificio mide 113 metros de longitud por 10 de ancho y altura en la parte más alta del edificio. Los materiales usados para su construcción son la piedra, el ladrillo prensado y sencillo, la madera y el hierro. La fachada del edificio está formada por un cuerpo central en piedra más alto y saliente que el resto de la edificación. Está formado por 8 pilastras pareadas que dan lugar a 3 arcos de medio punto, los cuales originan las 3 puertas de acceso al edificio. La parte superior de este cuerpo central se corona con la escultura del escudo de armas de la ciudad de Valladolid y a sus lados las esculturas de la industria y la agricultura.
Todas estas obras escultóricas fueron realizadas por don Ángel Díaz Sánchez, profesor de escultura de la Escuela de Bellas Artes de esta ciudad. A lo largo de la cornisa encontramos una inscripción esculpida en piedra que dice: Estación del Norte 1891 y 1895. El interior de la estación se compone de un amplio vestíbulo con decoración pictórica en sus techos, salas de espera clasificadas en 3 categorías, dependencias para equipajes, venta de billetes, oficinas de la estación del telégrafo y de vigilancia. En el segundo piso se hallan las habitaciones del jefe de estación, del subjefe y del inspector. Los primeros andenes están cubiertos por una magnífica marquesina de hierro, construcción característica de la arquitectura del hierro de finales del siglo pasado y de la que encontramos más ejemplos en nuestra ciudad, como es el Mercado del Val. Delante de esta fachada se construyó una plaza con jardines y cerrada con una verja de hierro en el año 1900. La estación va a influir en la fisonomía urbanística de la ciudad. Se convierte en polo de atracción para el asentamiento de la población urbana y revitalización de la zona donde se levantó. La apertura de la calle Muro y de la calle Gamazo no puede entenderse sin la existencia de la estación. Con estas calles se intenta unir el centro de Valladolid con el nuevo Valladolid que se estaba creando en esos momentos al otro lado de las vías. Al lado de la estación se van a crear otras 2 nuevas calles, la calle de la estación y la del ferrocarril, donde se construyen las primeras viviendas de los trabajadores del ferrocarril. Cercano a la estación del Norte y sobre las vías del tren se encuentra el arco ladrillo, símbolo distintivo de la ciudad desde mediados del siglo pasado. La causa de su construcción no está clara y hay 2 versiones sobre el hecho. La primera explicación señala a la Compañía del Norte como su constructora. El arco era un modelo de cómo tenían que ser los arcos que se situarían a la entrada de los túneles ferroviarios. La segunda explicación parece ser la más creíble. Don Joaquín Fernández Gamboa lo mandó construir con motivo de una exposición celebrada a finales de siglo y así demostrar la calidad y resistencia del ladrillo producido en su fábrica. La arquitectura del ladrillo frente a la del hierro.